mentira. Y entonces el juez dijo, acá está la solución. Ya no te liberas de toda culpa, porque aquella ley que te beneficiaba ya no existe. Ahora existe la primera, infundado tu pedido. Y ella se contrató un abogado que asistió a eventos como esto y dijo, eso no cambian las cosas. Se dictó una ley y se hizo carne el principio de retroactividad benigna de la ley penal. Ese estado de cosas no puede cambiar, ni siquiera por una nueva norma, y eso es real. ¿Ya? Entonces el principio de legalidad tiene esas características. ¿Ya? ¿Sirve como un límite al derecho sancionador? Sí, porque nosotros no podemos atribuir, le señalaba el caso de quienes toman las carreteras, las calles, ¿no? No podemos atribuir, sin analizar de manera muy cuidadosa cada caso en concreto, eso como un delito de extorsión, porque teóricamente por lo menos es difícil verificar un atentado contra el patrimonio de quienes dicen Conga no va con... ¿Qué tiene que ver con el patrimonio? ¿No? Por ahí los de Ancash, ¿no? Los profesores, ¿qué tiene que ver con el patrimonio? Muy bien. Yo no sé si allí me van a dar licencia los organizadores para el descanso o le quieren sacar el jugo a lo que me están pagando. Creo que no les han traído el cafecito, van a entrar más o menos a pedirles disculpas. Sí, un ratito, vamos a descansar. Son suficientes para evitar cualquier exceso, cualquier abuso, cualquier arbitrariedad, porque su existencia dentro del ordenamiento jurídico ha sido concebida por los jus naturalistas, admitida, aceptada ahora por los positivistas como necesarias para evitar cualquier exceso de las normas del derecho positivo. Entonces ahí está la razón. Decía temprano en el ejemplo de esta mujer embarazada que robó un celular y un sol y que inmediatamente después fue objeto de un arresto ciudadano y en consecuencia se recuperó el celular y el sol, cuyo abogado había negociado con un fiscal una pena de 5 años. Habrá que recordarle a esos operadores jurídicos que el derecho procesal penal no es la herramienta que sirve para individualizar judicialmente la pena, sino el derecho penal. Y el derecho penal, que en algunos casos como ese tenga excesos evidentes, que sean fácilmente verificables, tiene una respuesta que le dé paz y seguridad jurídica a la decisión, sin que ponga en cuestión la seguridad ciudadana, que es un tema muy distinto. Pero lo que no se puede es partir del derecho creado por el Estado para que éste, estando obligado a autolimitarse en sus decisiones, termine siendo contrariamente arbitrario o excesivo. El principio de proporcionalidad, entonces, decía hace un momento, explica muchas de las decisiones del Tribunal Constitucional. Y le recordaba, como lo voy a hacer en este momento de manera muy breve, le recordaba a mis alumnos casos emblemáticos que ustedes, como ya personas más adultas, van a recordar mejor todavía y más fácil. El caso de esta alumna de la Universidad de San Martín, no de la filial de Lambayeque, dejando a salvo la presencia de cualquier alumno de esa universidad aquí. Esa alumna, en una de las aulas de la Universidad de San Martín en Lima, en plena clase recibió una llamada en su celular. Y ella, para evitar mortificar la clase, interrumpir al profesor, desconcentrar a los alumnos, rápidamente, como ustedes jóvenes suelen hacerlo, lo apagó. Lo puso en vibrador y hasta se animó a contestar. Y solo para referir de manera muy baja que estaba en clase y que en ese momento no podía hablar. Pero eso no pasó inadvertido para el profesor, que como yo, está siempre al frente de los alumnos. Y entonces este profesor invitó a esa alumna a salir del aula.
Y entonces cuando ella se paró y hasta se preguntó si era ella a quien se dirigía, el profesor, después de confirmarle que sí era ella a quien se dirigía, le dijo que saliera. Y le dijo, y con tus cosas. Y ella tuvo que salir con sus cosas. Y entonces él, antes de salir, le dio un parte, porque le hizo un parte como si fuera el medioevo, ¿no? Como si fuera la primaria, como si fuera el brigadier. Le hizo un parte y la derivó a la dirección, al decanato, es decir. Y después de un juicio en tiempo real, en teatro de operaciones como en tiempo de guerra, ella fue expulsada de la universidad. Por algo tan doméstico, voy a decirlo también molestoso a veces, porque también soy docente, pero por algo tan doméstico, tan trillado, tan acostumbrado, tan habitual como eso, ella fue expulsada de la universidad. Entonces, ¿qué hizo después de llorar y retomar la calma? Contrató un abogado, y ese abogado presentó un proceso constitucional de amparo. Y esa decisión fue rechazada por el juez del Poder Judicial en primera instancia, lo mismo que por los jueces en segunda instancia. Y presentó su recurso extraordinario de agravio constitucional y fue al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, invocando y aplicando el principio de proporcionalidad, es decir, de razonabilidad, es decir, de justicia, de interdicción a la arbitrariedad, el Tribunal Constitucional dijo que era claramente desproporcionada la sanción si se quería ver aún en eso una infracción. Una decisión del Tribunal Constitucional que es de observancia obligatoria según su ley orgánica. Principio de proporcionalidad. El otro caso, recuerdan ustedes, es el de alumno esta vez de la Universidad de Bolonia. ¿Cómo se llama? La Universidad de Bolonia. La San Ignacio de Loyola. Y ya no he mencionado Universidad Nacional. Por tanto, los ámbitos de actuación de los particulares pueden ser controlados por sus excesos. Por argumento a fortiori, con mayor razón, las actuaciones, las acciones o presiones que resulten abusivas, excesivas, arbitrarias, en el caso de los funcionarios públicos. Les estoy poniendo ejemplos de casos de particulares. La San Ignacio de Loyola, esta vez un alumno del 9º ciclo, de una carrera de 10 ciclos, fue advertido en la hora de descanso, ¿no?, inhalando droga. Inmediatamente le hicieron arresto estudiantil, lo llevaron hasta el decanato, le iniciaron un proceso administrativo disciplinario y lo expulsaron de la universidad. Nuevamente el Poder Judicial desestimó el proceso constitucional de amparo en primera y en segunda instancia, y mediante recurso extraordinario fue al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional nuevamente, afincándose, invocando el principio de proporcionalidad, dijo que la decisión era arbitraria. Y en este caso, mejorando la decisión anterior del caso de la San Martín, dijo, porque aun cuando el test que realiza el Constitucional supera el test de legalidad, el principio de legalidad, porque estaba así en este caso expresamente prevista esa como una falta grave, susceptible de ser sancionada con la expulsión, dejando a salvo la verificación de la legalidad de la sanción, dijo, aún así no es proporcional. ¿Por qué? Primero, es un alumno de 9º ciclo de una carrera de 10. Segundo, es un alumno regular, lo cual se toma en concepto del Tribunal Constitucional como un mérito, cuando eso no debe ser un mérito, debe ser un deber. O sea, nos acostumbramos los docentes a que entren, salgan, no lleguen, o salgan y no regresen. O sea, quiso decir que era un alumno que estaba ahí todo el tiempo, regular. Pero dijo aún algo más. Dijo que ese alumno era un alumno del tercio superior. Quizá por razón de que encontró en la droga, ¿no?, ese ánimo, ¿no?, ese empuje que le faltaba, esa inspiración. Era un alumno del tercio superior. Y el Tribunal Constitucional dijo, no se puede hacer eso con un alumno regular.
popular de noveno ciclo e inteligente del tercio superior. Principio de proporcionalidad. Otro caso, les recuerdo, el de la alumna del Senati. Una alumna del Senati. Ahora sí ya estamos hablando de una institución estatal, ¿no? Ya no estamos hablando de institución privada. Una alumna del Senati, ¿no? Ahora saben ustedes, ya no usan faldas, usan pantalones, ¿no? A veces de espaldas parecen hombres, ¿no? Una alumna del Senati está con su, recuerden, su pantalón azul y su camisa celeste. Esta vez el vigilante, guachimán, hace su ronda de rutina después de culminar las clases y advierte la presencia de la alumna del Senati en uno de los baños dándose de besos con un hombre. Entonces, él tiene una formación distinta a nosotros. Eso para él es una ocurrencia, como las que suelen hacer la policía, y hay que anotarla en un libro. Anota esa como una ocurrencia, hace su parte a la dirección, le inician un proceso administrativo disciplinario y la expulsan del Senati. Entonces ella, animada esta vez por los antecedentes del Tribunal Constitucional, ya pues estaba fácil, ¿no? Si este abogado se la iba a llevar fácil, regalada. Ya había un antecedente de observancia obligatoria en el caso de la San Martín, de la San Ignacio Loyola, papayita para el Senati. Ocurrió lo mismo. Juez no admitió. Sala no admitió. Recurso extraordinario del Tribunal Constitucional. Y esta vez el Tribunal Constitucional, aplicando el principio de proporcionalidad y el principio de legalidad, igual que en los dos casos, decidió porque la expulsión estuvo bien. Entonces, si esto parece un ejemplo conteste a los anteriores, solo ha querido poner en evidencia que los principios tienen límites, pero a veces los operadores jurídicos jalamos, somos caprichosos, somos rigurosos, somos innecesariamente explícitos cuando queremos dar una respuesta que finalmente no convence. Si quisiéramos encontrarle sentido a esta última decisión, diríamos por argumento a fortiori que si se restableció el estado de cosas hasta antes de la vulneración, en el caso de la alumna del Senat, de la San Martín, del alumno en un caso ya forzado de la San Ignacio Loyola, papayita es el caso de la alumna del Senat, porque lo que dice la ocurrencia del vigilante no es siquiera algo cercano a un acceso carnal. No hubo relación sexual, se dice textualmente besos. Y entonces eso puso en evidencia que aún así sigue vigente el principio de proporcionalidad, pero que el Tribunal Constitucional, además de ser el máximo intérprete de la Constitución, es innegadamente un órgano político. Y eso no debió ocurrir. Otro caso es el de las policías o estudiantes de la policía embarazadas. ¿Recuerdan? Las alumnitas de la policía, de la escuela, de pronto empezaron a sentir los síntomas propios del empacho, ¿no? Habían comido demasiado, su vientre abultado, mucho frijol en el almuerzo, ¿no? Náuseas, vómitos, asco. ¡Ay, qué asco! Cómo sudan los hombres, sus compañeros de armas. Esas mujeres estaban embarazadas. Igual fue el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, nuevamente, invocando principios de proporcionalidad, de justicia y de igualdad, dijo que no había razón, que no había ponderación, no había proporcionalidad, no había razonabilidad en la decisión de expulsarlas de la escuela, porque ellas no podían ser tratadas de manera diferente a un hombre. Porque si ya la naturaleza las había hecho para concebir, gracias, para concebir,
la naturaleza las había hecho, diseñado para concebir, eso de ninguna manera podía significar un gravamen en términos constitucionales, un gravamen adicional a sus condiciones naturales de ser humano, y que debían ser tratadas con razón, con proporción, con moderación, tanto así que esos límites, esas decisiones, esos excesos no se podían reconocer en el caso de los hombres, ¿no? Y hablaron hasta de las relaciones entre hombres, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de la importancia de este principio, que no es simplemente anecdótico desde los ámbitos del derecho constitucional, desde los espacios reservados a la tutela de los derechos fundamentales, porque si los bienes jurídicos que están previstos en el artículo 2 de la Constitución son en verdad, como me dijo hace un momento, me lo recordó un alumno, derechos fundamentales, el derecho penal, al fundar una esmerada protección de esos derechos que nosotros llamamos bienes jurídicos, en realidad lo que hace es tutelar, proteger derechos fundamentales. Y si eso es así, en ese afán de proteger derechos fundamentales, el Estado no puede valerse de la arbitrariedad, del abuso, del exceso para conseguirlo. Porque, como dice el artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Penal, que recuerda normativamente algo que no es necesario siquiera fuera previsto, en la eventualidad de una falta de relación de correspondencia, una falta de armonía en las normas del ordenamiento jurídico, quienes son llamados con licencia constitucional para hacer desaparecer ese estado de cosas, esa desarmonía jurídica, son los principios del derecho. Y esta es la razón más importante para que en el derecho penal sea citado el principio de proporcionalidad como motivo suficiente para inaplicar penas que resultan claramente excesivas respecto a la tutela de los derechos fundamentales por nosotros llamados bienes jurídicos. El último derecho, y ahí termino, el último bien jurídico está referido más que a un principio a los fines del derecho penal. Recuerden, el artículo 9 se refiere a los fines de la pena, ¿no? La pena busca fines de prevención. Esos fines de prevención son de prevención general y especial, de lo que también quizá hable Claude Rossin, Gunther Jacobs. Que sí los teóricos del derecho reconocen como principios. Algunos le llaman principios de resocialización, otros le llaman principios de humanidad de las penas, ¿no? Pero que para nosotros están previstos como más que principios, fines de la pena, ¿no? Pero que explica todo lo que hemos dicho hasta este momento. Si de lo que hemos venido a hablar es de límites al ius puniendi, es decir, hemos venido a hablar de los principios del derecho penal, que son verdaderos límites a cualquier exceso, arbitrariedad o abuso estatal, y por eso se explican y se entienden a partir de sus diferentes denominaciones en otras partes del mundo como principio de razonabilidad, como principio de justicia o de interdicción a la arbitrariedad. Si de eso hemos hablado durante esta mañana, esto tiene una respuesta de cara al interés de la comunidad, de la sociedad. La pena, que debe ser justa, que debe ser proporcional, debe ser una tan exacta como sea posible, superando cualquier limitación propia de una ciencia no exacta como el derecho. Tiene que ser la necesaria para asegurar que el infractor vuelva a delinquir. Eso es lo único que habla el artículo 9. Tiene versiones funcionalistas, finalistas, pero de eso no vamos a hablar. Habla de los fines de la pena que se imponga en el caso concreto, aquella que ustedes busquen como abogados, aquella que postulen como fiscales, aquella que decidamos como jueces, tiene que ser una pena que busque eso como última finalidad, evitar que el infractor vuelva a delinquir. Y una última reflexión y termino.
si es que eso se puede postular siquiera como posibilidad teórica respecto a la cadena perpetua. La cadena perpetua busca rehabilitar, busca resocializar, busca reintegrar, como dice la Constitución, al condenado a la sociedad. La respuesta parece implícita, ¿no? Muchas gracias. Con las bondades del principio. Puede ser puesta en cuestión la decisión de un juez en un caso determinado que producto de la presión mediática termina inobservando en un concreto caso este principio, pero en forma alguna el concepto pone en duda las bondades, los propósitos, los contenidos de los principios, en concreto el principio de proporcionalidad, porque ese estado de cosas se puede restablecer, porque para hablar en términos de interpretación objetiva, si nosotros desaparecemos la presión mediática solo por ficción, la respuesta parece evidente, eso mismo no va a ocurrir. Entonces los jueces tendrán que acostumbrarse que forma parte de nuestra vida, que la prensa tenga que estar presente al lado de nuestra decisión, momentos antes de la decisión, días antes de la decisión, en el momento mismo de la decisión y después de la decisión, porque la propia Constitución garantiza en independencia la toma de decisión del magistrado y de la crítica de la que puede ser objeto después de que la decisión que adoptó quedó firme. Eso es en democracia absolutamente permitido. Queda, por supuesto, en cada magistrado la decisión de aceptar, de soportar, de permitir que esa presión influya sobre esa decisión. Pero esas, si te das cuenta, son decisiones de cada uno que para mí no pueden poner en cuestión la vigencia del principio. Lo que más debe animarnos como una razón fuerte, como una verdadera fortaleza, son las decisiones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en la mayor cantidad de casos que ha resuelto apelando, invocando el principio de proporcionalidad, lo ha hecho bien, ¿no? Recuerden que había un caso en los que se metió con el derecho penal de manera flagrante, ¿no? El caso del general, el papá de la ex, se metió con el papá de la ex reina de belleza, con el general Chacón. Recuerden ustedes, el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional nos ha dejado sin explicación. ¿Qué pasaba? El general Chacón, como ha dicho Javier Villestey a propósito de una sentencia de ayer, el general Chacón, cansado ya de los años de procesamiento penal, dejando fuera de comentario la responsabilidad que le cabe por los asuntos que se le atribuyeron, cansado de idas y venidas en un proceso sin fin, encontró una fórmula. Dijo, esto debe acabar en algún momento, y presentó un proceso constitucional, ¿no? Dijo, se está poniendo en libertad, se está poniendo en peligro mi libertad más allá de lo razonable. El plazo, el tiempo de duración del proceso supera cualquier estándar, supera cualquier razón. E invocando una infracción al principio de plazo razonable como contenido del debido proceso constitucionalmente consagrado, obtuvo el Tribunal Constitucional una decisión favorable. Y el Tribunal Constitucional declaró que el procesamiento penal del general Chacón tenía una clara infracción a un derecho fundamental, el debido proceso, porque pese a haberse tomado el Poder Judicial, creo que en ese momento eran más de 9, más de 10 años, hasta el momento en que se presentó el proceso constitucional no había concluido con una sentencia, y lo emplazó el Poder Judicial para que dictara una sentencia de inmediato. Le dio la razón. ¿Cuál fue la consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional? Excluir del proceso penal al general Chacón. Y por Dios que nos quedamos sin aire, porque esa figura de la exclusión procesal no existe en el derecho penal ni en el derecho procesal penal. Eso demuestra dos cosas: que no conocen mucho de derecho penal, que conocen algo de derechos fundamentales, pero parecen más conocer de derecho civil.
porque esa es una figura muy civil, poco penal, nada de penal. Pero la Constitución dice que el Tribunal Constitucional controla cualquier exceso, ¿no? Incluyendo las decisiones del Poder Judicial, y es una decisión que se tuvo que acatar. Él fue excluido a través de una figura no prevista, no regulada en el Código Penal ni en el Código Procesal Penal. Al final, excluido. No sentenciado, no absuelto, no condenado, no procesado, excluido. Y entonces cuando quisieron ensayar la misma solución su hija, la reina, la congresista, ¿no? Ya el Poder Judicial se dio cuenta cuál iba a ser el resultado y se adelantó, ¿no? ¿Alguna pregunta como el menú de hoy? ¿Incluido? Sí. Una pregunta sobre la determinación judicial de la pena que aplica el fiscal del Ministerio Público en la determinación anticipada del proceso. ¿Cuáles son los límites y qué opinión le merece? Bueno, las cosas no han cambiado mucho desde el Código de Procedimientos Penales, porque el juez constitucionalmente siempre estuvo protagónicamente a dirigir el juzgamiento y a responder una acusación. Siempre, para que el juez pudiera actuar, tuvo que existir una acusación. Entonces, quien postula la pena, la reparación civil, cuando no hay parte civil constituida, es el Ministerio Público, ¿cierto? El Ministerio Público requiere la aplicación de una pena. Lo que este nuevo Código Procesal Penal le dice al Ministerio Público es: la pena que requieres, la pena que postulas, que pides, solicitas, motívala, fundamentala. Eso es lo único que le dice. Pero los límites son normativos y los límites son de principio. Los límites normativos están previstos en el artículo que combina la pena para ese delito, en el 106 si es homicidio, en el 189 si es robo agravado, por ejemplo. Esos son los límites, es decir, la pena combinada y las circunstancias previstas en el artículo 45 y 46. Pero cuando eso no basta, ¿no?, es el artículo séptimo, los artículos cuarto, séptimo y octavo, que prevén los principios de lesividad, culpabilidad y proporcionalidad. Pero eso es en general. Pero como me recordaba hace un momento Diana, el Ministerio Público no está pensando en ser generoso al momento de solicitar una pena. La lógica del Ministerio Público es solicitar lo más, esperando que si no se lo dan, le den lo menos. Pero no está esperando solicitar lo menos, ¿no?, esperando que le den más. Por tanto, en las terminaciones anticipadas hay un disloque. Esto es derecho procesal penal, pero lo contesto muy rápido. Algunos entretenidos en las técnicas de litigación oral han perdido de vista que esta propuesta normativa, el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo sistema procesal penal acusatorio, garantista, moderno, adversarial, tiene sus propias notas, como dicen los colombianos, como dicen los chilenos. Es un código procesal a la colombiana, dicen los colombianos, ¿no? Son muy salameros los colombianos. Es un código procesal penal a la colombiana. Entonces, este código procesal penal a la peruana, a la chilena y a la colombiana, porque participan de esta misma norma, la libertad anticipada, el proceso... Terminación anticipada. ¿Cómo se llama? Determinación anticipada. Tiene una característica: rompe los esquemas del proceso penal modelo, tipo, paradigmático, concreción, objetivación del principio acusatorio. Lo rompe. Es lo contrario a todo lo que es este sistema procesal penal moderno, acusatorio, garantístico. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Lo copiamos simplemente los chilenos, los colombianos, los peruanos. El juez norteamericano deja en manos de la fiscalía, del fiscal, es decir,
del imputado y de su abogado la solución al problema. Y es por eso que la lógica en esa nación es que solo muy pocos procesos lleguen a las manos del juez, porque se espera, contrariamente a lo que nosotros acá pensamos, que la mayor cantidad de procesos se solucionen allá, en la fiscalía. Y el fiscal tiene muchísima libertad y licencia, ¿no?, para negociar la pena. Si esa es la lógica del proceso, aún como excepción al sistema procesal penal acusatorio, garantista, moderno, adversarial, en principio nosotros los jueces no podemos meternos en ese acuerdo. No debemos meternos en ese acuerdo. Incluso tenemos un precedente vinculante que desde la Corte Suprema, esta vez sí admito, ante la desorientación de los jueces, la Corte Suprema, a través de un precedente vinculante, ha dicho: jueces, dejen que el Ministerio Público y el imputado negocien en las condiciones en que lo hagan, no se metan. Solo háganlo cuando la desproporción sea manifiesta. ¿Por qué de meterme yo? ¿Por qué de hacerlo? Y los jueces se están metiendo ahora de manera muy continua, muy seguida. Los jueces acostumbrados a ser los jueces protagónicos del anterior sistema inquisitivo están objetivando, están manifestando su sed de justicia. Entonces, para ellos, una sentencia o una propuesta de sentencia en terminación anticipada no resulta siendo justa cuando ésta, no por términos de justicia, como lo hemos expresado, de acuerdo a los contenidos del principio de justicia, sino de acuerdo a la norma, no resulta siendo justa. Lo que les dije ahora como ejemplo, nuestro juez dijo que no consideraba justificada, justa, esa pena propuesta en el acuerdo de 5 años, si es que el artículo 189 prevé para un supuesto como ese una pena de 12. Entonces, tienen que hacerlo los fiscales, y no los vamos a cuidar, nosotros no los vamos a proteger, porque ellos no solo ganan la misma remuneración que nosotros, sino que tienen sus propias responsabilidades, y sobre sus hombros pesa, ¿no?, la pacificación de la sociedad, sobre sus hombros pesa la tranquilidad de la comunidad. Entonces ellos tienen que ser los mejores negociadores. Los jueces norteamericanos, pero sobre todo los fiscales y los abogados, tienen más que preparación en derecho, en negocios. Son verdaderos negociantes, no en el término despectivo, sino de acuerdo, de concierto. Tienen que saber negociar. Entonces, tienen que enseñarles a negociar, o tienen que aprender a negociar con el abogado los términos de una sentencia que satisfaga las expectativas de la fiscalía, pero que desde la óptica del imputado satisfaga además el interés de quien va a padecer las consecuencias jurídicas del delito cometido, y en general, desde la óptica del juez, que pacifique el conflicto. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, señores, muchas gracias, pues. Hasta